Casa de Valientes Ministerio Juvenil les da la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Bueno, agradecerles a todos, ¿verdad?, que hayan venido y puedan ser parte, ¿verdad?, de este servicio. Hoy traemos un tema, ¿verdad?, que consideramos que es sumamente importante para la vida de todos. Y sí me gustaría, ¿verdad?, que prestemos muchísima atención para que sea Dios el que nos hable, porque hoy nos vamos a dar cuenta precisamente por qué Dios, en su amor, en su misericordia, Él muchas veces quiere que nosotros podamos ser sensibles a lo que Él nos va a hablar, a lo que Él nos va a decir, y muchas veces nosotros lo que hacemos es poner oídos sordos a la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces yo quiero orar así muy rápidamente y poner este tiempo en manos del Señor. ¿Eh? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos, Señor, que todos nuestros pensamientos podamos llevarlos sujetos a la obediencia de Cristo. Te pido, Señor Jesús, que en este momento nuestro corazón pueda disponerse, Señor Jesús, para recibir lo que has preparado para nosotros. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú que conoces nuestras necesidades y hasta lo más profundo de nuestro corazón, puedas darnos respuesta, Señor Jesús, a lo que estamos necesitando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Ok. Tantos años de la Reforma Protestante, ¿verdad? Y se celebra de una manera, ¿verdad?, esto es un acontecimiento sumamente trascendente a la iglesia, ¿verdad?, por lo que pudo haber hecho Martín Lutero hace 500 años. Y para poder introducir esto, ¿verdad?, a mí me gustaría tal vez poder hacer varias preguntas para que puedan entender, digamos, qué es lo que hace este hombre que literalmente trae una revolución, trae una reforma, hace algo que es totalmente trascendente, ¿verdad? Y hoy, gracias a lo que él hizo, nosotros también, digamos, podemos ser parte de una generación, ¿verdad?, que disfruta la presencia de Dios con mucha libertad y no estamos sujetos a una religiosidad, ¿verdad? Estamos sujetos a una relación con Dios y eso es lo que vamos a empezar a desarmar, ¿verdad? Ok, ¿cuántos de los que estamos aquí, ¿verdad? La pregunta es tonta, pero yo quiero que ustedes me entiendan, ¿verdad? Porque ¿cuántos de los que estamos acá hemos visto una película completa? Una sola película completa. Que levante la mano. Todos, ¿cierto? O sea, es tonta la pregunta, pero todos los que estamos acá hemos visto una película completa. Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá hemos leído un libro completo? Un libro, cualquier libro, el que sea, completo. Esto, ¿ok? ¿Cuántos de los que estamos acá hemos visto una serie completa de Netflix, de lo que sea, ¿verdad? Completa, una serie completa. Que usted diga, bueno, me senté una semana y me la tiré completa. Ok, levanten la mano. Ok, ¿cuántos de los que estamos en este lugar hemos leído la palabra de Dios completa? Pero así completa, de Génesis, Apocalipsis, que levante la mano. ¿Estamos? Ok. ¿Por qué razón les digo esto? ¿Verdad? Porque es súper sencillo. Digamos, todo lo que hay afuera, todo lo que es externo, es muchísimo más atractivo para nosotros muchas veces que poder entrar a la palabra de Dios. Y cuando nosotros entramos a la palabra de Dios, una de las cosas que precisamente más nos cuesta a cada uno de nosotros es poder entenderla. Y muchas de las cosas que uno escucha de gente que empieza a leer la palabra de Dios es: yo no entiendo nada, yo no sé absolutamente nada, no sé cómo empiezo, dónde se lee, qué es lo que tengo que hacer. Son nombres, son historias, son cosas que en algunos casos son bonitas, pero en otros casos no entiendo absolutamente nada. Y entonces, cuando yo veo, digamos, muchas veces la actitud de la gente con respecto a la palabra de Dios, usted ve que hay cierto desinterés de la gente hacia la palabra de Dios porque sencillamente no entienden, no saben nada de la Biblia.
Entonces, ¿nos enfocamos en las cosas que sí entendemos o nos enfocamos en las cosas que sí son más atractivas? Y una de las cosas, ¿verdad?, que a mí me ha llamado montones la atención con respecto a la Reforma Protestante y lo que Martín Lutero hace, ¿verdad?, ahora lo veíamos en el discipulado, es precisamente cómo el peor error de la Iglesia Católica fue darle una Biblia a Martín Lutero. O sea, el peor error de la Iglesia Católica fue eso, fue ponerle en las manos una Biblia a Martín Lutero. Entonces, cuando usted ve que un hombre como usted y como yo, una persona normal, él no tenía absolutamente nada diferente a usted y yo, le llega una Biblia a sus manos, alguien que era normal, alguien que es como usted y como yo, decidió hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. El problema de nuestras vidas, ¿saben qué es? Que en la vida de nosotros muchas veces no sucede nada diferente, no obtenemos resultados diferentes porque no queremos hacer nada diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, entonces nosotros empezamos a ver a Dios actuar en nuestras vidas de una manera diferente. Martín Lutero, como usted, como yo, ¿qué lo diferenció? Hacer las cosas distintas, hacer las cosas diferentes. Un reformador que 500 años después estamos hablando de él. No fue el último reformador, usted y yo podemos ser reformadores hoy. El detalle es que cómo vamos a ser reformadores, cómo vamos a marcar la historia, cómo vamos a marcar la sociedad, cómo vamos a hacer que un país, una nación, un continente literalmente tiemble si nosotros no hacemos nada diferente. Y eso es una de las cosas que a mí me impresionan de este hombre. Porque algo tan sencillo como que le pusieran una Biblia en su mano y él empezara a hacer cosas diferentes cuando él empieza a descubrir lo que había en la palabra de Dios. Y él estaba tan convencido de que la palabra de Dios era verdad, era real, que él sabía que Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que es real, Dios es un Dios que es grande, Dios es un Dios que es poderoso. Y él lo agarra y se da cuenta en la palabra de Dios el poder, la importancia que tiene Dios, y él decide darle el lugar a Dios yendo a la puerta de una iglesia católica y pegar 95 tesis y decirle a la iglesia: lo que ustedes están vendiendo está mal. La realidad de la palabra de Dios a mí me enseña que esto ustedes lo están haciendo mal. Él tuvo el valor que muchísimos de nosotros deberíamos tener hoy para hacer las cosas diferentes. Porque la puerta de nosotros no es la de la catedral de una iglesia católica. La puerta de nosotros y donde nosotros tenemos que ir y decirle al mundo cuál es la realidad de la palabra de Dios, probablemente es nuestra casa, probablemente es nuestro trabajo, probablemente es nuestra universidad, es nuestro colegio. Y nosotros tenemos una bendita puerta en el lugar que estamos, pero como no vamos a la palabra de Dios y no tenemos luz de lo que la palabra de Dios dice, no tenemos la capacidad de llegar a nuestro trabajo y decirle a la gente cuál es la verdad eterna y los principios eternos para la vida de ellos. El peor error de la Iglesia Católica: ponerle una Biblia a un hombre como usted y como yo. Y la Biblia a nosotros, muchas veces, si acaso los domingos, la traemos. ¿Por qué no sabemos nada de la palabra de Dios? Porque es muy sencillo. Es muy fácil sentarse todo un día, si queremos, a ver una serie en Netflix. Pero ¿por qué usted no se sienta todo un día a leerse la Biblia, a ver qué le dice Dios? Qué sencillo es agarrar un libro y leérselo todo, porque me llama la atención, porque me gusta. ¿Por qué no agarramos un día completo para leernos la Biblia, a ver hasta dónde llegamos, hasta ver hasta dónde nos alcanzó?
Este hombre, Martín Lutero, literalmente sus ojos fueron abiertos. No por la predicación de un pastor, de un sacerdote, no por un programa de radio o televisión, sino porque sencillamente se expuso a la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero empezar la enseñanza, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para que todos podamos entender qué es lo que sucedió en la vida de este hombre, qué fue lo que sucedió en la vida de este reformador. Y yo quiero pedirle, antes de que entremos al texto, que me ayuden en audiovisuales con las imágenes que les pasé, porque yo quiero que ustedes vean qué es lo que sucede cuando uno no va a la Biblia. Cuando uno no va a la Biblia, hay algo que sucede en nuestra visión, en nuestra imagen de cómo vemos a Dios. Y quiero poner un ejemplo o algunos ejemplos súper sencillos de cómo nosotros estamos en esa misma condición cuando no vamos a la palabra de Dios. Ok, la imagen de acá es real, es verdadera o es falsa. Ok, levanten la mano quienes dicen que es falsa. Los demás es verdadera. Por eso. ¿Por qué la imagen puede ser verdadera? ¿Por qué puede ser falsa? ¿Ah? Perspectiva. Exactamente. Hay gente que puede decir, es un montaje. Eso es Photoshop. Hay gente que puede decir, no, eso es pura profundidad. Agarraron una foto, la persona se puso en cierta posición, pero la foto es real. Entonces, unos estamos viendo de una forma, otros estamos viendo de otra, ¿cierto? Ok, la otra foto. ¿Verdadero? ¿Falso? Perspectiva, ¿cierto? Hay gente que ve al perro gigante, hay otros que saben, digamos, lo que está sucediendo en la foto, súper sencillo, ¿verdad? Pero al final cada uno de ustedes está viendo lo que quiere ver, ¿cierto? Ok, la otra foto. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Es un montaje? ¿No es un montaje? O sea, con esto yo lo que quiero dar a entender es lo impresionante que es nuestra mente cuando nosotros vemos algo y cuando nosotros literalmente dibujamos algo en nuestros pensamientos. Porque cada uno de nosotros literalmente puede estar viendo lo que quiere ver, ¿verdad? Ahora, yo quiero que todos los que estemos en este lugar puedan levantar el dedo pulgar. Todos los que están acá puedan levantar el dedo pulgar. Todos. Esto, ok. El dedo pulgar es este, ¿verdad? Por aquello. Nada más. ¿Verdad? Ok. Por aquello, ¿verdad? No, el dedo pulgar es este. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? No, es que los estoy agarrando en monos. O sea, no los estoy agarrando en monos. ¿Saben qué es lo que sucede con esto y por qué pongo el ejemplo? Es un ejemplo súper sencillo. Vean, cuando uno predica, cuando uno enseña, sea pastor, sea líder el que está, ustedes tienen que pensar que la persona que está al frente, lo que está hablando de la palabra de Dios sea real. No sea una perspectiva de ustedes de que, bueno, es que yo lo veo de esta forma o yo lo veo de esta otra, o porque el pastor dijo, levanten la mano todo el mundo con las manos levantadas, o porque el pastor dijo que el dedo pulgar es este, todo el mundo con el dedo, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros debería tener la capacidad de discernir cuando alguien habla de la palabra de Dios, si es real, si es verdadero o si es falso. ¿Por qué razón no tenemos esa capacidad muchas veces? Porque no vamos a la palabra de Dios. Súper sencillo. ¿Ven? Entonces, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice,
La palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando a mí la Biblia me enseña lo que es la palabra de Dios, la Biblia me dice verdades eternas súper importantes para nosotros que todos los que estamos en este lugar deberíamos abrazar. ¿Cuál es el problema del cristiano cuando se expone a la palabra de Dios? Lo primero es la perspectiva. Vemos la palabra de Dios según la imagen que tengamos de Dios, según lo que haya en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestra filosofía, en nuestra cultura inclusive. Y es la manera de nosotros ver a Dios, pero la manera de nosotros ver a Dios no es una verdad absoluta para nosotros, porque la verdad absoluta está en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay perspectivas, porque hay gente que ni siquiera abre la Biblia, porque hay gente que viene a la iglesia a pasear, porque hay gente que sencillamente decide invertir más tiempo en cosas de afuera que en cosas del reino. Entonces nunca se van a acercar ni se van a exponer a la palabra de Dios porque los intereses son otros. Pero a Martín Lutero le ponen una Biblia en las manos y esto es lo que sucede. Y es lo que quiero transmitir y ojalá pueda quedar claro. Si no, ustedes levantan la mano con toda libertad y preguntan. Porque cuando la Biblia nos dice en Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva. La palabra en sí tiene dos términos que para mí son impresionantes. Y la palabra, lo que significa en esa terminología, es logos y es rema. O sea, la palabra significa logos y rema. ¿Qué es logos y qué es rema? Okay. Logos es conocimiento, logos es letra, rema es una palabra específica. Eso es lo que significa rema. Rema es lo específico de Dios, logos es la letra y el conocimiento. Entonces la Biblia, a mí aquí lo que me está enseñando es que la palabra de Dios no solamente es letra, no solamente es conocimiento, sino que la palabra de Dios es específica y Dios habla cosas específicas para nosotros. Entonces, cuando uno ve en la Biblia cómo Dios aplica esta verdad del logos y el rema, digamos, ustedes van a entender un poquito cómo nosotros muchas veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros lo que vemos es el logos, nada más. Aquí puede haber gente que lee la Biblia, pero solo ve logos de la palabra. Y nosotros no tenemos que ir a la Biblia a buscar el logos, la letra, el conocimiento. Nosotros tenemos que ir a la Biblia a buscar el rema, que es la palabra específica de Dios. Cuando Martín Lutero recibe la palabra de Dios en sus manos, él no recibió el logos de la palabra. Martín Lutero recibe el rema de la palabra. Y cuando él es iluminado de parte de Dios, él es iluminado porque él va a la palabra de Dios y él se encuentra con la palabra específica de Dios, con el rema de Dios. Entonces, quiero que me acompañen para que ustedes puedan entender cómo en la Biblia se aplica el logos y cómo se aplica el rema. Y cuando ustedes se acerquen a la palabra de Dios, entonces ustedes van a entender cuándo Dios me habla a mí de manera general, en logos, en conocimiento, o cuando Dios a mí me habla con iluminación, me habla de manera específica. Entonces, dice Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32, aquí nos habla del logos, nos habla de la letra, nos habla del conocimiento. Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. ¿Listos? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. En este texto, palabra no es rema, es logos. Entonces, vean lo que está diciendo la Biblia. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permanecen en mi conocimiento, en mi logos, en mi letra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, en este texto, Jesús lo que está diciendo es, si mi palabra a nivel general permanece en ustedes, ustedes van a tener vida eterna. Hablando del conocimiento, hablando de la letra, hablando de acercarnos para conocer la palabra general. Ahora vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 23 y 25. Santiago capítulo 1, versículo 23 y 25, es igual, es logos, es conocimiento, es letra. Dice, si alguno es oidor de la palabra, del logos, del conocimiento, de la letra, dice, si alguno es oidor del conocimiento de la letra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Dice, si ustedes solamente escuchan el conocimiento, la letra de la palabra de Dios, entonces al final ustedes ven la Biblia, lo van a leer, pero cuando salgan de sus casas se les va a olvidar. Eso es lo que la Biblia está diciendo, porque estamos prestando atención nada más a lo general, al conocimiento, a la letra. Entonces Santiago, ¿qué dice? Dice, si alguno es oidor nada más del logos, del conocimiento de la letra, pero no es hacedor, no empieza a practicar lo que la palabra de Dios dice, entonces sencillamente sucede esto, ¿verdad? Al final lo que dice es que el que hace es un dichoso, es un bienaventurado. ¿Por qué razón? Porque el que hace empieza a conocer el rema de Dios, empieza a conocer lo específico de Dios. Y aquí voy a decir algo que para mí es súper importante y en mi relación con Dios es algo que a mí me ha marcado. Hablar con Dios es extraordinario, amén. Pero a mí me impresiona más cuando Dios me habla a mí. O sea, una cosa es que nosotros oremos y hablemos con Dios, pero cuando Dios habla con nosotros es otro nivel. ¿Por qué razón? Porque sencillamente uno no se siente hablando solo. Uno sabe que está en una relación con alguien y que uno habla con él y él habla con nosotros. Y cuando Dios decide hablar con nosotros es porque Él tiene algo específico que decirnos. Entonces, si usted es de las personas que usted habla con Dios, pero Dios no habla con usted, preocúpese. Porque la relación que Dios quiere con nosotros es eso, es, hable conmigo que yo voy a hablar con usted. Pero probablemente nos estamos acercando a la palabra de Dios solo con el logo, solo con la letra, solo con el conocimiento. Ahora quiero que vean a Jesús actuando en el rema, en lo específico. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 14, versículo 25 al 29. Mateo capítulo 14, versículo 25 al 29, dice: Jesús camina sobre las aguas. Y vamos a poner cuidado ya no al logos, sino al rema. Ya no vamos a ver la letra, el conocimiento, vamos a ver lo específico. Para que ustedes puedan entender cuando Dios nos habla a nosotros. Ya no es nosotros con Él, es Él con nosotros. Dice: pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y gritaron de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
O sea, Pedro llega y le dice, si tú no eres un fantasma, si tú eres Jesús, manda, habla, dime, sé específico para yo entender y yo poder ir. Entonces el 29 dice, y le dijo, ven. Esa palabra ven en el original es rema. Es algo específico de Dios. O sea, Pedro llega y le dice, bueno, Jesús, si tú dime para yo ir. Y entonces la Biblia dice, y Jesús dijo, ven. Era algo específico, era algo personal. Jesús no le estaba hablando a todos los discípulos, Jesús no estaba hablando de manera general. Jesús estaba hablando específicamente con Pedro, específico. Y le dice, ven. Esa palabra, ven, dice la palabra de Dios, dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya no era Pedro nada más hablando con Jesús. Era Pedro entendiendo lo específico de Dios para empezar a caminar en lo sobrenatural de Él. O sea, nosotros nunca vamos a poder caminar en la sobrenaturalidad de Dios hasta que nosotros no podamos entender lo específico de Él. Cuando ustedes entiendan en la palabra que Él tiene cosas específicas para nosotros y que Él nos habla de manera específica, entonces ustedes van a ver cómo la relación con Dios nosotros la llevamos a otro nivel. Porque eso es lo que sucedió con Lutero. Lutero agarra la Biblia y él no ve logos, él ve el rema. Y él dice, esto es específico de parte de Dios, yo tengo que hacer algo. Y se la creyó y 500 años después estamos hablando de él. Después dice Mateo capítulo 8, versos 5 al 8, para otra vez que puedan ver el rema. La Biblia nos habla de un centurión y nos habla, digamos, de un Jesús hablando no de manera general, sino de manera específica. Dice, Mateo capítulo 8, versos 5 al 8, dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Escuchen, Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando el centurión le dice, usted no tiene que ir a mi casa, solo diga algo específico, solo diga lo que es y se va a sanar. Ustedes leen la historia, el criado se sanó. Y Jesús dijo, no he visto fe más sorprendente en Israel como la de este centurión. O sea, hubo una sobrenaturalidad de Dios por una persona que vio lo específico y no lo general de la palabra de Jesús. Lucas capítulo 1, verso 38, para cerrar con esta parte entre el logos y el rema. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta palabra no es logos, esta palabra es rema. Entonces vean el texto, dice, entonces María le dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué era lo que iba a suceder con María? ¿Qué iba a suceder con María? ¿Por qué María le dice, hágase conmigo? ¿Iba a qué? ¿Iba a concebir a quién? ¿Dios iba a hacer algo general o estaba haciendo algo específico? Dios habló en ese momento para hacer algo específico, no algo general. Dios habló para aplicar el rema en la vida de María, no el logos en la vida de diferentes personas o en la vida de una nación. Entonces lo que quiero con esto es que podamos entender cómo Dios es un Dios específico. Dios nos da su palabra de manera general para conocerlo a Él, para tener la letra, el conocimiento de Dios. Pero cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, viene el rema de Dios para que sencillamente nosotros con cosas específicas
podamos experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo nos estamos acercando a la palabra? Porque yo a veces hablo con gente y me dice, estoy haciendo un devocional. Buenísimo, ¿verdad? Es una disciplina espiritual. Y tal vez yo les pregunto, ¿y cómo hacen el devocional? Y entonces me dice, yo nada más leo un versículo al día, o yo leo un capítulo al día. ¿Está mal? No está mal. Está leyendo la palabra de Dios. El detalle es, ¿de qué le sirve a usted agarrar todas las mañanas y leer un versículo o un capítulo para ver el logos, para ver la letra, para ver el conocimiento, si usted no dispone su corazón para agarrar un versículo y que Dios le hable el rema y le hable lo específico? O sea, cuando usted agarra la Biblia y usted va a leerla, usted tiene la capacidad de decirle, bueno, Dios, voy a leer un versículo, pero a través de ese versículo usted me va a hablar algo específico para mi vida. A través de un versículo tú me vas a dar las respuestas que necesito. A través de un versículo tú me vas a dar el consuelo que necesito. A través de un versículo tú me vas a dar la fortaleza, la palabra que hoy estoy esperando. Porque vemos el logo, no vemos el rema. Entonces acerquémonos a la palabra de Dios con confianza. Acerquémonos a la palabra de Dios como si Dios no fuera un desconocido. Nosotros hacemos a Dios desconocido por la actitud que tenemos con respecto a la palabra de Dios. Entonces quiero cerrar con algo que para mí es sumamente importante en la vida de todos los que estamos en este lugar. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted va a ver el logos y va a ver el rema. Usted decide cómo ver la palabra de Dios a partir de hoy. Pero muchas veces Jesús enseñó a un montón de gente, pero no todos fueron discípulos. Y muchas veces la palabra de Dios hace que mucha gente aprenda de la palabra de Dios. Pero el hecho que todo el mundo aprenda de la palabra de Dios no quiere decir que todos sean discípulos. Un domingo aquí se le predican a 200 personas o más. Aquí hemos tenido servicios donde se les predican a más de 100 personas. Y el hecho que se le enseñen a muchas personas no quiere decir que todos sean discípulos. Y Jesús se paraba en un monte o en una barca y la gente le reventaba, la gente no cabía, pero no todos eran discípulos. Y en la iglesia tenemos gente con esta actitud. Gente que nada más son enseñados pero no son discípulos. Y en Israel hay algo que a mí me marca específicamente de la práctica cultural de ellos, porque cuando usted decía que era un discípulo de algún maestro de la ley, la meta del discípulo era ser como su maestro. Si usted decía, yo soy discípulo de Gamaliel, que era un doctor de la ley, la meta de sus discípulos era ser como Gamaliel. Juan el Bautista tenía discípulos y según la cultura, cada uno de esos discípulos tenían que ser como Juan el Bautista. Cuando llega Jesús y él habla de hacer discípulos, Jesús lo que le está diciendo a la gente es, la meta de todos ustedes es ser como yo. Y aquí les voy a decir algo. Cuando yo veo hacia adentro, y estoy hablando algo personal, yo quiero que usted se vea a usted. Cuando yo veo hacia adentro y veo la relación que yo tuve con mis papás, yo me doy cuenta de que mucho de lo que yo soy es como ellos eran. Mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, muchas características propias son sencillamente
porque mis papás me moldearon y me hicieron así. O sea, yo soy producto literalmente, o yo soy como soy, por mis papás, por mi relación con ellos, por cómo ellos me enseñaron a hacer las cosas. El tema es, si usted tiene una relación con Dios, si usted tiene una relación con Jesús, y usted se ve hacia adentro, ¿qué está haciendo Dios en la vida suya para que usted cada día se pueda parecer a Jesús? Porque si usted quiere experimentar el rema de la palabra, usted tiene que ser discípulo. No hay forma de experimentar el rema de la palabra si usted no es discípulo. El detalle es que yo veo hacia adentro y yo veo a mi papá y veo a mi mamá y veo lo que Dios ha hecho en mí. El detalle es cuando usted ve hacia adentro, ¿quién es usted? Cuando usted logra interiorizar y decir, dice, bueno, Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que hay adentro? Porque muchas veces lo que somos, como les digo, es producto nada más de un papá y una mamá. Pero si nosotros tenemos una relación personal con Jesús, lo que tiene que haber adentro es lo que Él ha hecho en nosotros. Y si adentro no hay nada de lo que Él ha hecho en nosotros, entonces es porque sencillamente nosotros no estamos haciendo nada para Él. Porque muchos lo que hacen es ser enseñados, no ser discípulos. Y si usted quiere el rema y acercarse a la palabra de Dios para ser trascendente, entonces sea discípulo, no sea seguidor, no sea simpatizante nada más, no sea creyente nada más. Si algo les puedo decir es que ser un hijo de Dios no es fácil. Martín Lutero, cuando pegó sus tesis, lo que a él se le vino encima no fue sencillo, porque literalmente tenía un gobierno encima, que el mayor error que tuvo este gobierno o esta iglesia a nivel general fue poner una Biblia en sus manos. Y Jesús aplica el mismo principio, porque un escriba viene y le dice, Señor, yo te voy a seguir, donde tú vayas yo voy a ir. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dice a este escriba, usted cree porque usted sabe logos. Los escribas eran gente impresionante en el conocimiento de la ley, pero en la práctica eran otra historia. Ellos sabían la palabra, pero no la practicaban. Entonces Jesús, cuando Él viene y le dice, Señor, yo quiero ir contigo, Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a este escriba? ¿Usted cree que son sus buenas intenciones? ¿Usted cree que es porque usted se sabe la Biblia? ¿Usted cree que porque usted es un religioso va a ser sencillo ser un discípulo mío? Y viene otro y le dice, Señor, es que yo quiero ir contigo, pero déjame enterrar a mis padres. Y Jesús le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Y cuando Jesús le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos, uno a veces cree que esta historia es injusta. Uno dice, qué bárbaro Jesús, ¿verdad? Pero culturalmente lo que sucedía era que esta persona que le pide seguir a Jesús y que le pide enterrar a sus padres, es que él sencillamente, él quería seguir a Jesús hasta que sus papás murieran. Él no le estaba pidiendo de manera inmediata seguirlo. Él le estaba diciendo, Señor, vea, cuando mis papás se mueran, yo voy a seguirte. O sea, demasiado carebarro, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿sabe qué? Deje que los muertos entierren a sus muertos. O sea, Jesús lo está confrontando y le está diciendo, usted está muerto y entierre a otros muertos. Y en esa condición estamos nosotros.
Porque muchas veces nosotros le decimos a Jesús, bueno Jesús, yo voy a seguirte, pero, y empiezan los peros de Dios. No son buenas intenciones, no es cuando nos dé la gana. Otro joven rico llega y le dice, Señor, yo quiero ir contigo. Jesús le dice, bueno, vende todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame. Y la Biblia dice que aquel joven rico se entristeció porque él no quiso renunciar a él mismo para seguir a Jesús. Él no quiso renunciar a lo que él tenía por seguir a Jesús. Y nosotros estamos en la misma condición, porque el joven rico no quería soltar algo que era importante para él. Entonces, ¿nosotros en qué condición estamos? Porque muchas veces nosotros sencillamente no queremos soltar el pasado. Muchas veces nosotros no queremos desarraigarnos de cosas que sencillamente son para nosotros placenteras, para nosotros son atractivas. Y nos aferramos tanto a eso que no queremos seguir a Jesús. La meta de nosotros es ser como Él, si somos discípulos. Si usted no es discípulo, es nada más alguien que está poniendo atención. Suena feo, pero es la verdad. Es alguien que viene para que lo enseñen, no para que su vida sea moldeada y sea transformada. Y es la realidad que Jesús enseña. Yo quería compartirles esto por una razón súper sencilla. Y es porque de alguna manera, cuando este hombre, Martín Lutero, la palabra de Dios llega a sus manos, él causó una revolución en el mundo. Porque él no solamente se conformó con el rema de la palabra de Dios, él decidió ser un discípulo para él. Y yo creo que el nombre de todos nosotros puede ser escrito no solamente en el libro de la vida. El nombre de nosotros puede ser escrito en un país como Costa Rica y decir, de Costa Rica salió un reformador. De Costa Rica salió una persona tan influyente que trastornó al mundo, que trajo una revolución a un continente. El tema es que no lo vamos a lograr si no empezamos a apreciar lo específico de Dios. Si usted no sabe nada de la palabra de Dios, yo lo que quiero invitarles a eso. Tome el tiempo para leer la Biblia, pero acérquese a la Biblia no viendo el logos, no viendo la letra, no viendo el conocimiento. Acérquese a la Biblia viendo el rema de Dios y usted va a ver lo que va a pasar en la vida suya. Amén. Oramos. Sí. Yo quiero que se pongan de pie. Tienen cara de regañados. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en este momento, Señor Jesús, que nosotros podamos aprender a apreciar tu palabra, aprender, Señor Jesús, a acercarnos a ella de una manera correcta. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento, Señor Jesús, lo específico tuyo venga a la vida de nosotros, para nosotros ser gente relevante, gente extraordinaria, gente revolucionaria, Señor, gente que sencillamente tiene una actitud, Señor Jesús, de aprecio, de amor, Señor Jesús, a tu palabra, a tal punto, Señor Jesús, que la relación de nosotros contigo se convierte en una relación, Señor Jesús, tan personal, Señor Jesús, tan genuina, tan real, Señor Jesús, que nosotros poder entender
No solamente lo que nosotros hablamos contigo, sino lo que tú quieras hablar con nosotros, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, que de la misma manera, Señor Jesús, que este hombre Martín Lutero, Señor Jesús, sus ojos fueron abiertos cuando entendió el rema de Dios a través de su palabra. Hoy los que estamos en este lugar, Señor Jesús, nuestros ojos, Señor Jesús, puedan ser abiertos, Señor Jesús. Y si hay vendas, Señor Jesús, si hay ceguera espiritual, Señor Jesús, yo te pido que por el poder de tu palabra, Señor Jesús, las vendas, Señor Jesús, la ceguera espiritual, Señor Jesús, se caiga, Señor Jesús, y hoy podamos, Señor, acercarnos a tu palabra, Señor Jesús, de una manera diferente. Aunque sea un versículo, Señor Jesús, que leamos, va a ser un versículo que va a cambiar y va a transformar nuestra vida, porque no vamos a leerlo solamente, Señor Jesús, va a ser un versículo que vamos a vivirlo y a experimentarlo en ti, Señor Jesús. No es solamente el capítulo, un evangelio, un libro, Señor Jesús, una carta. Es lo específico tuyo, Señor Jesús, que transforma nuestras vidas. Permítenos, Señor Jesús, acercarnos a tu palabra y aprender de ti todos los días. Y que a través de la luz que tengamos en ella, podamos empezar, Señor Jesús, a llegar a esas puertas de nuestro trabajo, a llegar a esas puertas de nuestras familias, a llegar a esas puertas de las universidades, de los colegios, a llegar, Señor Jesús, a esas puertas de los bares, a llegar, Señor Jesús, a esas puertas de la drogadicción, a llegar a esas puertas, Señor Jesús, de la prostitución, a llegar a esas puertas, Señor Jesús, donde sencillamente, Señor Jesús, necesitamos que tu palabra, Señor Jesús, sea revelada de la misma manera que nos es revelada a nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por escucharnos hoy. Si quieres saber más acerca de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram como Casa de Valientes MJ.